Hola amigos, muchas veces habréis visto vídeos de youtubers artistas donde recomiendan que para tener unos buenos resultados uséis materiales artísticos de primerísima calidad. Y la verdad es que tienen razón. Un material de calidad es una garantía de un buen resultado final. Pero, y aquí viene el drama, muchos de estos materiales cuestan un riñón, sobre todo si estás empezando en el mundo de la pintura o el sketching y no quieres dejarte los ahorros en una caja de pinturas. Ahora bien, debo deciros que también en el mercado se pueden encontrar materiales a muy buen precio con los que obtener muy buenas obras, incluso a precios escandalosamente baratos y que también nos pueden servir para crear nuestras obras. ¿Por qué no? Total, que hoy me he dado una vuelta por el bazar de los chinos y me he comprado esta estupenda caja de 12 pinturas acrílicas Made in China por tan solo 5 euros. Y claro, ahora estoy que me muero de ganas por probarlas para ver qué tal van. ¿Merecerán la pena? ¿Serán un chollo o serán un verdadero desastre? Vamos a descubrirlo juntos en el siguiente vídeo. Bueno, pues ya tenemos todo preparado. Como veréis, me he preparado un papel especial de 300 gramos para acuarelas o pintura acrílica. Funciona igual de bien. Una paleta donde he colocado los colores acrílicos que os he comentado antes, que he comprado en un bazar por 5 euros. 3 pinceles, 2 planos y uno redondo. Un papel para hacer pruebas de color y un bolígrafo de color negro para hacer el dibujo. Con esto ya estaría. Debo deciros que en primer lugar he notado que las pinturas al colocarlas en la paleta me salen como, digamos que muy brillantes, pero como cortadas, ¿no? Digamos que el agua no se ha mezclado bien con el pigmento. A partir de ahora veremos qué tal funciona. Con el bolígrafo vamos a dibujar la ilustración que ahora mismo os coloco de referencia. Se trata de un paisaje donde hay una pequeña construcción y bueno, abunda mucho la vegetación, montañas y cielo. Vamos dibujando las formas más o menos lo que vamos viendo. Intentando hacer un trazado continuo. Y ahora dibujaríamos las montañas. Se trata de hacer un dibujo suelto. Dejaros llevar, sobre todo, es muy importante dejaros llevar. No os preocupéis por el acabado. A veces no se trata de reflejar la realidad tal como la apreciamos en la imagen de referencia, sino que a veces lo importante es bueno, crear una atmósfera o que la vista sea reconocible a simple vista, aunque no sea exactamente como la estamos viendo. Y a continuación pasaríamos ya a probar las pinturas. Vamos a mezclar un poco de color para hacer. Mezclamos verdes.
Incorporaremos un poco más de amarillo, en este caso. La verdad es que con el agua se disuelven bastante bien y bueno, podemos decir que bueno, trabajan bastante bien. Y voy a ir aplicando manchas de color sobre la marcha. Aquí vamos a mezclar con un poco de verde. Vamos a trabajar las montañas del fondo. Tenemos un verde intenso. Bueno, aquí con un poco de azul, estos marrones, vamos a dar color un poco a la construcción. Ya a continuación vamos a tratar un poco el cielo. En este caso, pues lo haremos un poco tipo como si estuviéramos trabajando con acuarelas, ¿no? Diluyendo bastante con agua directamente, ¿eh? No os preocupéis. Así. Muy bien, vamos. Un poquito azul más intenso. Intensificamos un poco el azul. Bueno, para intensificar un poco algunas zonas. Vale, en este caso, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar que se seque un rato y dentro de un momento volvemos, damos los últimos toques y reforzamos un poco algunas líneas y ya estará acabada la prueba. Vamos a esperar un momento a que se seque. Bueno, esto ya se ha secado. Ahora voy a intensificar algunos colores, dar unos toques más de color, ya directamente aplicando el color con un pincel más pequeño. Antes he usado un pincel plano más grueso, en este caso voy a usar uno más pequeño para detallar un poco más algunos temas de la ilustración. Unos toques de color, intensificar algunos colores. Bueno, ahora veréis.
Limpiamos el pincel y vamos a aplicar para colores un poco más brillantes, porque hay unos toques de luz en las hojas, sobre todo en esta zona de aquí. A ver, un momento, ponemos un poco más de amarillo. Vale, en cuanto a pintura lo dejaríamos así y ahora con el bolígrafo repasaríamos algunas líneas para reforzar pues, perfilamos algunas imágenes, algunos elementos de la imagen, como podían ser arbustos, setos. Y creo que con esto pues ya lo dejaríamos acabado, faltaría la firma y ya está. Pues oye, ni tan mal. La verdad es que me han sorprendido bastante y estoy súper contento con el resultado. Así que ya sabéis, animaos a experimentar con materiales asequibles, que a veces los resultados pueden ser interesantes, divertidos y hasta muy inesperados. Si te animas a probarlos, cuéntame tu experiencia en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.